Noveno domingo después de Pentecostés. Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, no deseemos cosas malas como desearon los hebreos en el desierto, ni adoréis los ídolos como algunos de ellos, según está escrito. Sentóse el pueblo a comer y a beber, y luego se levantaron a retozar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y murieron 23,000 en un día. Ni tentemos al Señor como hicieron algunos de ellos, y perecieron mordidos de las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, y fueron muertos por el ángel exterminador. Todas estas cosas que les acontecían eran figuras de lo venidero, y están escritas para escarmiento de nosotros, que hemos venido al fin de los siglos. Y así, el que piensa estar firme, cuide no caiga. Mas no os vengan sino tentaciones humanas superables, pero fiel es el Señor, que no permitirá seáis tentados arriba de vuestras fuerzas. Antes, con la tentación, os dará los medios que os permitan no sucumbir. Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, al llegar Jesús cerca de Jerusalén, mirando a la ciudad, lloró sobre ella diciendo: «Ah, si conocieses también tú, en este día el mensaje de la paz, mas ahora está oculto a tus ojos. Sí, vendrán días sobre ti, en que te circunvalarán tus enemigos, y te rodearán, y te estrecharán por todas partes, y te arrasarán con tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por no haber conocido el tiempo en que Dios te ha visitado». Y habiendo entrado en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en él, diciéndoles: «Escrito está, mi casa es casa de oración, y vosotros la tenéis convertida en cueva de ladrones». Y enseñaba todos los días en el templo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, hemos escuchado este Evangelio en el cual nuestro Señor se lamenta de la infidelidad de Jerusalén, o de este pueblo que fue tan favorecido de Dios, pero que al mismo tiempo fue muy infiel, y que las gracias que recibió pues no siempre las hizo fructificar. Y ese es el gran problema de esa mentalidad de querer vivir en el bien y al mismo tiempo mezclarlo con el mal. Y por eso ese pueblo quería ser, se pretendía hijo de Dios, quería ser el pueblo elegido, y se alardeaba de eso, pero al mismo tiempo se comportaban mal y tenían muchos pecados, muchas infidelidades, y por eso cayeron en una especie de ceguedad, porque al mismo tiempo cuando vino nuestro Señor ya no lo reconocieron, ya no lo aceptaron, porque no habían hecho todo lo que debían, y que habían mezclado su vida como hijos de Dios y como hijos del mundo. Y ese es precisamente el espíritu que hoy está en este mundo actual, ese espíritu de aquellos que les gusta ser católicos, ser cristianos, y al mismo tiempo convivir y estar en el mundo, y convivir y participar del espíritu de este mundo. Entonces es el gran peligro que hoy todos corremos, ¿verdad? De que podamos dejarnos contaminar, porque el espíritu del mundo nunca fue tan poderoso como lo es hoy. O sea, hoy el mundo tiene muchísimos recursos a su servicio, y estamos tentados muy fácilmente de seguir la corriente, de seguir el espíritu que hoy está en todos lados, el espíritu de la época, que es el espíritu liberal, el espíritu materialista, el espíritu
que hay hoy en el mundo, de tantos pecados, tantas tentaciones. Pero hay una cita del apóstol Santiago que dice: cualquiera que quiere ser amigo del mundo, por el hecho mismo se constituye en enemigo de Dios. Es muy fuerte esta frase porque Santiago, el apóstol Santiago, dice que por el hecho de hacernos amigos de este mundo, por el solo hecho de hacernos amigos de este mundo, por el mismo nos podemos constituir en enemigos de Dios. O sea, el que acepta esta amistad, por el mismo hecho ya es enemigo de Dios. Claro está, en la medida que él se hace amigo del mundo, porque hay muchos católicos que quieren ser buenos, entre comillas, quieren vivir su vida cristiana, pero al mismo tiempo quieren ser amigos del mundo. Pues que sepan que en la medida que ellos son amigos del mundo, se están constituyendo en enemigos de Dios. Y eso lo dice un apóstol, lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, la Iglesia siempre nos ha enseñado que hay 3 enemigos del alma, y eso lo estudiamos todos en el Catecismo, que nos dicen los 3 enemigos del alma, es decir, que de los cuales nos debemos cuidar y proteger particularmente: el demonio, el mundo y la carne. Entonces, estos 3 enemigos pues son una realidad, y debemos cuidarnos de ellos. Entonces, los católicos liberales tienen esa tendencia de querer ser amigos del mundo, de tener esa simpatía por la mundanidad, las cosas del mundo. Y eso es un gran defecto de los católicos liberales, y desgraciadamente después del Concilio Vaticano II se ha insistido mucho en que el mundo es algo bueno y que hay que estar bien con el mundo y que todos somos amigos, etcétera, y no se toma en cuenta esta enseñanza de la Iglesia de que el mundo es un enemigo del alma. Entonces, ¿qué mundo? Pues hay que distinguir bien, porque hay el mundo creado, el mundo físico que Dios creó. No se trata de ese mundo, no nos equivoquemos, no se trata del mundo que Dios creó, de las cosas bellas que Dios hizo, incluso de las cosas de los hombres en tanto tales que tienen un cuerpo, un alma, en tanto tales pues son la creación de Dios. También hay otro mundo que es el mundo sobrenatural, o sea, la acción de Dios, la presencia de los ángeles, la presencia de los santos, Dios mismo, todo eso es el mundo sobrenatural. Entonces el apóstol Santiago no se refiere ni al mundo creado, ni al mundo, al mundo físico, ni al mundo de las almas como tales, ni al mundo sobrenatural. Se refiere al mundo moral, es decir, el mundo moral en la medida que el mundo que está bajo la influencia de los efectos del pecado original, que eso no se puede quitar porque todos nacimos con eso, y hasta el fin del mundo todos los hombres tendrán esas tendencias, esos efectos del pecado original que lo llevan al orgullo, a la concupiscencia y a todos los vicios. Entonces, esas heridas del pecado original y esos efectos de las heridas, que son los pecados que hay en el mundo. Entonces, en la medida que el mundo físico, que el mundo creado está bajo la influencia, bajo la moción de esas heridas y de esos efectos y de esos pecados, en esa medida es el mundo moral. Y es de ese mundo el cual Jesucristo dijo
que él no rezaba por él. Os decía, es decir, que es un enemigo radical. Jesucristo es un enemigo radical del mundo, de ese mundo moral que está bajo la influencia del pecado, de los efectos del pecado original y del maligno, porque ahí donde está el pecado, el demonio también está. Entonces, esos efectos del pecado original que el liberalismo quiere ignorar y que los niega, porque dice que el hombre es bueno por naturaleza. Entonces, como niega los efectos del pecado original, entonces el liberalismo es prisionero de ese mundo del pecado, de ese mundo de los efectos del pecado original, que digan lo que quieran, pero el hombre de nacimiento tiene esa inclinación al mal. Todos tenemos esa inclinación. Que tengamos esa inclinación no quiere decir que la hayamos aceptado y que seamos cómplices, porque podemos muy bien luchar contra esa inclinación y vivir una vida cristiana, una vida virtuosa, sin aceptar esa tendencia. Entonces, eso es la vida cristiana, que trata de arreglar ese problema. Entonces, de todos modos, hasta los santos sintieron tentaciones, tuvieron muchas cosas, pero no las consintieron, no las aceptaron. Y eso es la vida cristiana. Así será hasta el regreso de nuestro Señor al fin del mundo. No hay otra posibilidad. Siempre habrá la presencia de ese mundo que es enemigo del alma y que es ese mundo moral que nos inclina al mal. Entonces, ese mundo debemos combatirlo. Entonces, este mundo está donde quiera, podemos decir, ahí donde vamos, donde quiera que hay hombres que pues son pecadores, que somos pecadores, así que el mundo está en todos lados, y donde quiera que vamos, sobre todo cuando vamos en la ciudad o en lugares, es más fácil que tengamos tentaciones, es más fácil que tengamos algún mal pensamiento. Por eso debemos estar precavidos, ¿no? Y eso es lo que la Iglesia nos quiere recordar, nos quiere animar a hacer cuando nos enseña que el mundo es un enemigo del alma. Pero el problema de los católicos liberales que están contaminados de ese espíritu liberal que dice que la naturaleza es buena y que no hay nada de malo, entonces no toman las precauciones que deberían tomar para protegerse. Entonces los católicos que tienen un espíritu liberal tienen esa tendencia a ver el bien en todos lados y no ven que hay peligros, ¿verdad? E incluso en las personas buenas, ¿verdad? Todos tenemos esa tendencia al mal, ¿verdad? Entonces debemos tener cuidado. Cuando estamos en la calle no debemos mirar todo, no debemos ser tan curiosos, cuidar nuestra vista y cuidarnos de todos aquellos hábitos que son pecaminosos, ¿verdad? Entonces, el católico liberal que tiene un espíritu liberal. De eso hablé en este documento que hicimos el padre Hugo y yo. Hablamos del problema del espíritu liberal, que no es lo mismo que el liberalismo doctrinal. O sea, no hay que confundirnos, porque hay personas que no tienen una doctrina liberal, pero sus hábitos tienen un espíritu liberal. Y todos estamos de alguna manera contagiados, contaminados con el espíritu del siglo, el espíritu de nuestro tiempo, y de alguna manera tenemos a veces unos reflejos, algunas maneras de ver las cosas que son realmente influenciadas por el ambiente en que vivimos. Entonces, aunque no tengamos una doctrina liberal, aunque seamos católicos de convicción, que tengamos principios católicos, a veces no que seamos liberales doctrinales, pero podemos tener el espíritu liberal, y ese es el gran problema
de que ese espíritu liberal está en los medios católicos, en los mismos católicos, en la misma tradición, en aquellos que dicen ser tradicionalistas, están contaminados de espíritu liberal, a veces más o menos conscientemente. Entonces, eso es el espíritu del siglo, el espíritu de nuestra época, el espíritu moderno, que dicen moderno, ¿verdad? Esos católicos liberales que son muy, les gusta el mundo, tienen simpatía por el mundo, por la mundanidad, entonces que tienen actitudes mundanas, a veces actitudes no son cosas muy graves, pero es una actitud, ¿verdad? A veces se puede ver en la manera de vestir de las personas que no se visten correctamente y que dicen, no, es que esto no es pecado grave. Entonces no es necesario que una cosa sea pecado grave para que no esté bien, ¿verdad? A veces son pecados veniales o a veces simplemente denotan un estado de ánimo. Entonces hay vestidos que no son en sí realmente inmorales, pero que son inconvenientes, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado, no todo es correcto, aunque no todo sea realmente un pecado grave, pero a veces hay cosas que no son correctas, que no corresponden al espíritu cristiano. Entonces los católicos liberales tienen esa simpatía, esa admiración por el mundo moderno, que están siempre, evacuando el espíritu realmente cristiano. Entonces, ese espíritu de confort, ese espíritu de que pareciera que siempre están de vacaciones, ¿verdad? O sea, que no tienen tiempo de rezar, no tienen tiempo de hacer penitencia, mortificación, y pareciera que esta vida todo es de color de rosa y de todo es así bonito, y no es verdad. Entonces, hay que tener cuidado de ese espíritu mundano, a veces son actitudes. Ciertamente la moda, puede ser más fácil, ¿verdad? Porque hay modas que son francamente malas y se nota, pero hay modas que no son muy agresivas, pero que no son plenamente correctas. Entonces hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Entonces, ya el Papa Pío XII dio las reglas para las mujeres. Por ejemplo, las mujeres, el Papa Pío XII dijo cuáles son las reglas, cómo se deben cubrir las mujeres, y pues normalmente cuando están sentadas la falda debe cubrir la rodilla cuando están sentadas, y el pantalón es una moda moderna que no es conveniente para las mujeres, no es correcto. Entonces también el Papa Pío XII dijo que, por ejemplo, en el cuello debe cubrir por lo menos 2 dedos antes de la base del cuello, debe estar cubierto en las mujeres, y que también las mujeres en los brazos debe cubrir el codo. Bueno, en ese punto podríamos ser un poquito más tolerantes, porque ahorita la gente no entiende ciertas cosas, sobre todo las otras personas, pero sí hay personas que están acostumbradas a mujeres a tener escotes muy grandes, y sepan que eso no es lícito, no es correcto. Ya el Papa Pío XII dio las reglas de lo que es la vestimenta de las mujeres, pero no hay que exagerar, porque hay personas que dicen que son quieren pedir más de lo que el Papa pidió. Así que hay tradicionalistas que les gustan faldas que casi les llegan a los zapatos, está bien, pero no es obligatorio. Es suficiente que se cubran las rodillas, así como dije, y que ya hay otras reglas que quieren añadir que no las dijo el Papa. Así que no, es suficiente que se respeten esas reglas que el Papa dijo, y que las mujeres
ya con eso y están vistiendo de la manera correcta, ¿verdad? Que si usan, que no es necesario que tengan pues colores de especiales de la ropa, ahí hay libertad. El Papa no precisó eso, ¿verdad? Entonces hay mujeres que les gusta usar ropa un poco de color, pero eso no es malo, no está prohibido por el Papa no pidió eso. Entonces hay tradicionalistas que exigen más de lo que el Papa pidió. Entonces no hay que ser tampoco fariseos, o sea, digamos, respetemos esas reglas y hay una cierta libertad, con tal que no sea una cosa realmente grotesca, porque puede ser que hay vestidos que tengan colores exageradamente llamativos o cosas así, pero si son colores que son correctos y aunque sean coloridos no es algo malo. Entonces en ese sentido hay que tener una cierta libertad, pero no tampoco hay cosas que podían ser muy exageradas, así que tampoco en ese sentido se necesita una cierta discreción, ¿verdad? Sí, claro que sí, pero no ser demasiado opresivos, porque hay personas que solo quieren usar colores oscuros, quieren usar colores. Eso no es obligatorio. Puede ser de buen gusto, ¿verdad? Puede ser de buen gusto y el buen gusto es cristiano, es una cosa buena, pero hay personas que podían usar algo un poco colorido y no es forzosamente malo. A veces sí, si es una cosa demasiado excesiva, ¿no? O hay mujeres que usan faldas largas pero que tienen una especie de abertura por un lado, y eso sí es inmodesto, no es correcto que tengan están de moda esas faldas que son como abiertas, ¿verdad? No es correcto. O esas también vestidos que tienen una cierta transparencia, no es moral. Los vestidos transparentes que tienen una cierta transparencia, que se puede ver la piel por esa transparencia, no es correcto. Hay unas mujeres que usan unas blusas que son medio transparentes, eso no es correcto. Después también la mundanidad puede estar no tanto en el vestido, sino también en las actitudes, ¿verdad? Hay mujeres que son mundanas por su actitud, aunque se vistan bien y que están muy metidas en las relaciones humanas, que tienen muchas amistades, que tienen una actitud afectada, una actitud vanidosa, una actitud mundana, se puede decir, ¿verdad? Que tuercen la boca para hablar, que caminan de una manera que no es natural, que es una especie de vanidad que ellos exponen. Entonces eso es también espíritu de mundo, aunque no forzosamente sea tan grave como un vestido realmente inmoral, ¿verdad? Pero también es espíritu mundano, y eso también se puede pasar en la vida de los mismos católicos, de los mismos tradicionalistas que tienen esas actitudes, y que digan que ellos van a misa, que ellos son católicos, pero su actitud es mundana. Entonces el mundo está presente hasta en los medios más católicos. ¿Por qué? Porque todos tenemos los efectos del pecado original, todos tenemos la tendencia al orgullo, todos tenemos las tendencias al mal. Entonces donde quiera el mundo puede estar, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos. Entonces no solo que porque una persona va a la misa y que está con un vestido largo pero después tiene una actitud mundana, ¿verdad? Que son personas que no son vanidosas, y eso es mundo. Entonces es una manera de ser fariseos, ¿verdad? Porque creen que ya se vistan de una cierta manera, que ya todo está bien. No es cierto, no es verdad.
es un aspecto de la vida, la vestimenta, pero no es suficiente. Entonces, tengamos cuidado, claro que sí, respetar, no queramos imponer cosas más que los que la Iglesia nos pide. Entonces, hay personas que se visten casi como los mormones, pero no es necesario. La Iglesia, el Papa Pío XII ya nos dio las reglas, los límites. Esos hay que respetarlos. Y ya después, pues hay personas que pues, hay una cierta libertad, cada quien tiene sus gustos, pero con que no sea una cosa demasiado vistosa, por decirlo así, demasiado, digamos, hasta a veces es ridícula ciertas modas. Pero el buen gusto es una cosa que es católica, ¿no? Entonces las mujeres que tengan buen gusto, se puede ser elegantes sin ser mundanos, pero hay personas que creen que cuando ya están vestidas bien, entonces ya deben presumir, ya deben ser admirados. Entonces no es así. Una persona puede vestirse bien, puede ser elegante, pero no con fines de vanidad, simplemente por el respeto que nos debemos a nosotros mismos y a los demás. Una persona que está vestida con buen gusto es en cierta manera respetuosa a los demás, porque su misma actitud es una actitud de respeto. Ese cuidado de sí misma, hasta la limpieza puede influir en la manera, el respeto que tenemos a nosotros mismos. Una persona que no es limpia denota dejadez, denota falta de respeto a sí misma, incluso a los demás. Así que debemos ser limpios. No es necesario hacer alarde de lo que tenemos, lo que somos, porque hay personas que apenas tienen algo bonito y les gusta presumir. Entonces eso está mal y eso es mundo, eso es mundanidad. Entonces es triste ver que a veces en ciertas capillas las personas están ahí para ver cómo se viste la otra y para ver quién es más presumido. Entonces eso no es católico y eso es mundo y eso hace daño. Entonces si tenemos esa actitud, debilitamos nuestra vida interior, debilitamos la vida interior de los demás e incluso ese gusto por la presencia de Dios. Entonces el espíritu mundano es malo y es el gusto de los católicos que tienen espíritu liberal. Y esa yo vi mucho cuando estaba en la fraternidad, muchos tradicionalistas que iban a misa, pero era con una actitud ostentosa, a decir, no, es que yo tengo todas las apariencias de buen católico porque estoy bien vestido, porque tengo bonito coche, etcétera, y creen que esas cosas, exterioridades, es realmente muy importante, pero no es verdad. Hay personas que son humildes y que tienen un mejor espíritu cristiano y que son mejores como católicos. Así que no nos dejemos llevar por ese espíritu de mundo que se mete hasta en las mismas congregaciones religiosas, porque el espíritu de mundo, hasta las personas que aman a Dios, que sirven a Dios, que hasta en un convento puede pasar eso, que hay personas que viven, que presumen de ser espirituales, y eso es vanidad, y la vanidad es mundo. Así que el mundo puede entrar en todos lados. Ciertamente no es la misma cosa el mundo que en la calle o la vida de un convento, pero sí hay una cierta presencia del mundo, incluso entre los buenos cristianos. Entonces hay que desconfiar del mundo, hay que desconfiar de la gente y no estar siempre con esa especie de dependencia a ver qué piensan los demás de mí. Mientras yo hago lo que mi conciencia me dice y hago lo mejor que puedo, debo estar tranquilo, no de estar viendo a ver qué piensan de mí.
¿verdad? Esa es la tentación. Entonces hay un mundo que puede entrar incluso en las iglesias, y que hay personas que están ahí con vanidad, con afectación, ¿verdad? Hay personas que cuando hablan lo hacen de una manera con afectación, no es natural, y eso es espíritu de mundo. Entonces se dicen que son tradicionalistas, pero cuidado, están también contaminados de espíritu liberal. Entonces y ese espíritu de mundo, pues, por ejemplo, aquí en México hizo mucho daño en los tiempos de Porfirio Díaz, que él trajo esa moda francesa de que las mujeres, cómo se vestían y todo eso, pues era todo eso pura ostentación. Ahora, en Francia había buenos católicos también que tenían una tradición católica y se comportaban de una manera católica, pero lo que trajo Porfirio Díaz a México en su tiempo no fue esa civilización, esa cultura cristiana que había en Europa, sino lo que trajo fue esas actitudes mundanas que estaban de moda en ese tiempo en Francia, y que aquí el pueblo de una manera irónica las llamaba las copetonas a esas mujeres, que era pura ostentación, que era pura. No fueron esas gentes las que ayudaron más cuando hubo la guerra cristera, no fueron esas personas que les gusta la ostentación, ¿verdad? Esas personas, toda esa burguesía que rodeaba a Porfirio Díaz, que aunque él en cierto punto protegió a la iglesia y que hizo cosas buenas, pero no hizo todo bien, porque si hubiera hecho bien las cosas, su obra no hubiera sido destruida, porque apenas él se fue del poder y toda su obra pues fue destruida. Entonces no era sólida, no era estable, y así debemos tener cuidado. Hago la distinción entre las personas que se visten de una manera elegante, con buen gusto, por respeto a sí mismos y a los demás. Eso no es lo mismo que esas personas que se visten por ostentación. No es la misma cosa. Hay que hacer bien la diferencia, porque debemos saber ser limpios, hay personas que incluso tienen una manera de vestirse elegante, correcta, y eso no es malo. Lo malo es la ostentación, la vanidad, esa ostentación que es tan común en ciertas clases en México, ciertas clases burguesas. No digo que todos son así, que todas las personas que tienen dinero, que tienen abundancia, que todas son así. No, yo no digo eso. Pero ciertamente hay una clase en México de personas ricas que son los descendientes de aquellos que se quedaron con los bienes de la iglesia, que por eso son ricos, porque sus ancestros fueron los que se quedaron con los bienes que Juárez y el gobierno, las leyes de la Reforma despojaron a la iglesia de muchos bienes, y esas personas compraron esos bienes, o sea, se quedaron con los bienes de la iglesia, y por eso eran ricos, y esas personas no son lo mejor de México, no es porque tienen dinero, y esas llevan en sí una cierta maldición de Dios, porque su riqueza viene del despojo de la iglesia, de los bienes de la iglesia. Entonces esas personas traen una maldición. Yo no digo que todas las personas que son ricas son malas aquí en México, no, pero sí muchos. Y esas personas son las que no apoyaron a los cristeros cuando la guerra cristera, y que hasta la fecha tienen esas actitudes mundanas y que muchos las imitan. Mucha gente imita esa actitud mundana, esa actitud afectada, esa actitud de soberbia. Y esa gente, pues sí, en tiempos de Porfirio Díaz tenían muchas propiedades,
pero no todo lo que brilla es oro, y no todas las personas son iguales. Eso sí, hay personas buenas que a veces tienen riquezas porque Dios se las ha dado y que han sido adquiridas de una manera honesta, una manera correcta. Y eso no es pecado. Entonces, esa admiración por el mundo moderno, esa admiración por hay gente que está que tiene demasiada admiración por el mundo moderno, pero hay que saber que el mundo moderno, no todo lo que hay en el mundo es malo, claro está, pero el mundo moderno es una fermentación que viene ya desde 2 siglos de las ideas liberales que han sido imbuidas en el mundo y en la sociedad, y eso ha dado un mundo con un estilo particular que no es cristiano, una manera de ver, una manera de hacer, una manera de ver las cosas, de juzgarlas, que no es cristiano, y ese mundo moderno no es bueno. Es por eso cuando hay personas, ya hay sacerdotes en la fraternidad, yo supe de un caso de un sacerdote de la fraternidad que cuestionaba el sílabus. El sílabus es un documento que fue hecho por el Papa Pío IX, en el cual condenaba el mundo moderno, pero el Papa condenaba el mundo moderno en la medida que está bajo la influencia de las nuevas ideas. No todo en el mundo moderno es malo, hay cosas que son buenas, pero por ejemplo podían haberse usado de una manera correcta. La tecnología no es mala, pero hoy se usa de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque el mundo moderno concibe todo eso con un sentido que no es cristiano, y por eso hace un mal uso de la tecnología, de la ciencia. Entonces esa mentalidad, ese mundo es malo. Ahora, no todo en el mundo es malo, porque es la obra de Dios de una manera física, la creación. Pero hay que saber hacer la diferencia en lo que está contaminado de ese espíritu liberal, de ese espíritu, de ese nuevo espíritu que no quiere obedecer a las leyes de Dios, que no quiere aceptar los 10 mandamientos. Ese mundo es malo. Entonces, los católicos que tienen esa admiración excesiva por el mundo son los católicos liberales, que les gusta el mundo, les gusta la mundanidad y después van a misa, ¿verdad? Esa mentalidad. Entonces, ese espíritu liberal, es muy importante que tengamos conciencia de eso, porque nosotros podemos estar en cierta medida contaminados. Hay muchos grados, porque el liberalismo, como decía, puede ser doctrinal. El liberalismo es una persona que tiene realmente los principios liberales y los reconoce, los acepta a pesar de lo que dice la Iglesia. Después hay un liberalismo un poquito más mitigado, que es ese espíritu liberal de personas que viven mal, que viven en pecado mortal, ¿verdad? Que son libertinos. Después hay otro liberalismo más mitigado, que son aquellos que no quieren hacer el pecado mortal, pero sí aceptan las cosas que no son graves, que los pecaditos, que dicen, no, es que esto no es grave, pero entonces ellos también tienen un espíritu liberal, porque quieren convivir su vida cristiana con el pecado venial, renovado y consciente y deliberado constantemente. Y después aquellos que tienen actitudes que es más difícil de entender, porque son actitudes mundanas, que no son francamente tal vez conscientes, más o menos conscientes, pero es una actitud que es de una mentalidad liberal en las relaciones humanas, en la manera de tratar a los demás, en la manera de comportarse, en la vanidad, en la actitud de suficiencia, de afectación. Eso también puede ser una actitud mundana. Y a los católicos con espíritu liberal les gustan esas cosas.
Ellos son de mundo, ellos quieren tener muchos amigos sin escogerlos. Está bien tener amigos, pero a veces hay que escogerlos, porque no todos son buenos los amigos. Entonces hay que tener ese sentido de decir, bueno, yo hasta aquí no solo quiero evitar el pecado grave, no solo quiero evitar, también quiero evitar el pecado venial. Y no solo quiero evitar las cosas malas, francamente malas, sino también las cosas inconvenientes. Hay cosas que no son malas, pero son inconvenientes, ¿verdad? Entonces hay ciertas cosas que yo no hago, ¿verdad? Que no debería hacer porque no corresponden bien a la vida cristiana, como que molesta, pero no son forzosamente malas en sí, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso. En el espíritu liberal siempre hay algo, ese gusto, porque la gente lo admire, porque la gente nos trate bien, etcétera, y no es por eso que nosotros vivimos nuestra vida cristiana para que la gente nos admire, lo hacemos para complacer a Dios, para hacer su voluntad. Ciertamente debemos tener un espíritu sociable. El espíritu sociable está bien, pero no es por mundanidad, es por convivir con los demás y practicar las virtudes cristianas. Entonces ese espíritu liberal hace que le dé otro sentido a todas las virtudes, y es lo que nos transmitió el Concilio Vaticano II, que, como decía el cardenal Ratzinger, en los años 60 la preocupación de los hombres de iglesia era de conciliar la iglesia con 2 siglos de cultura liberal. Es muy grave lo que dijo el cardenal Ratzinger, y sin embargo para muchos el cardenal Ratzinger pasa por un tradicionalista. Es una exageración y una falta de conciencia de lo que él era realmente. Entonces él fue el gran teólogo, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, tiene una grandísima responsabilidad. Entonces todas las virtudes, el liberal les da otro sentido. Por ejemplo, a la caridad se la transforma en pacifismo, y eso no es la verdadera caridad cristiana. Todos los santos eran combativos, todos los santos eran intransigentes y tenían caridad, y la verdadera caridad. Pero hoy se le da otro sentido a la caridad, o sea, una persona que dice sí a todo y que es débil y que acepta todo y que deja pasar las cosas que están mal, y esa es caridad para los católicos liberales, ¿verdad? También los católicos liberales ven como una falta de caridad una persona que tiene sentido del honor. Para ellos el honor es orgullo, y no forzosamente, hay que tener sentido del honor, pero eso no es orgullo, es una cosa normal, tener sentido del honor. Hoy pisotean nuestra religión, pisotean a veces los derechos de la familia, y entonces una persona que quiere defender eso es una orgullosa, es una persona indeseable, es una persona que no es pacífica. Esos son falsos conceptos que nos ha pasado el espíritu liberal. También para un liberal, una persona combativa es una persona, ellos la llaman problemática, pero no, el combate cristiano es algo bueno. Combatir el mal es algo bueno, es algo incluso necesario. Hay comentarios, por ejemplo, del que después fue cardenal de Guadalajara, que hablaba de una manera con mucho desprecio por los cristeros. Después del fin de la guerra cristera, él usaba expresiones con mucho desprecio. Los consideraba a esas personas casi como unos bandoleros, como unos ladrones, porque los cristeros tenían espíritu combativo, y eso es algo bueno. Entonces también el liberal, el que tiene espíritu liberal, también tiene otra concepción de la prudencia. No es la prudencia cristiana, es una falsa prudencia, es una prudencia mundana, es una prudencia que no es la prudencia cristiana. Y nosotros podemos contaminarnos de eso.
La gente puede decir, no, es que tú exageras, tú no eres prudente, ¿verdad? Hay que estar bien con todos. A veces no se puede estar bien con todos. Sería lo ideal, pero a veces no se puede. No puede estar bien con Dios y con el demonio. No hay conciliación. También el sentido de la falsa obediencia, ¿verdad? Una persona que no quiere aceptar algo que está mal y que venga de los superiores, le van a tachar de ser una persona orgullosa, de ser una persona indócil. Entonces, y ese espíritu ese espíritu liberal ha pasado hoy mucho en México, y hay que decirlo con tristeza, que la gran parte de los mexicanos han asimilado ese espíritu liberal, porque ya todos tienen una falsa concepción de la caridad, la mayoría de la gente. Entonces, cuando alguien quiere ser exigente en las cosas, sobre todo en nuestras convicciones, lo ven como una persona que exagera, como una persona que falta la caridad. Y eso es que ya el mexicano ha sido afectado por toda esa cultura liberal, ¿verdad? Entonces debemos reaccionar, ¿verdad? Entonces esa mentalidad de conciliarnos con el mundo, esa no es católico. Es decir, no hay que estar bien con el mundo, no hay que tener... Esa es la enseñanza del Papa Francisco. Pero, ¿qué dice el apóstol? ¿Qué dice Santiago? Dice, cualquiera que quiere ser amigo del mundo, por el mismo hecho, se constituye en enemigo de Dios. Es que en la Escritura es demasiado claro. Y eso lo dice Santiago en la carta de Santiago, capítulo 4, versículo 4. Y él dice, aquel que quiere ser amigo del mundo, por el mismo hecho, se constituye en enemigo de Dios. O sea, Jesucristo dijo, yo no ruego por el mundo. Entonces los católicos liberales que se aventuran a hacerse amigos del mundo se están metiendo en un gran problema, ¿verdad? Se están alejando de Dios. Eso en la medida que se hacen amigos, porque puede haber varios niveles de esta amistad. Yo como decía, a veces es solo una especie de mundanidad, un espíritu, pero a veces puede ser cosas más serias, más graves. Entonces, en esa medida que nos comprometemos con el mundo, pues nos hacemos enemigos de Dios. Eso está en la Escritura, es de fe. Entonces, el mundo no conoce a Dios, no lo quiere aceptar, como dice el Evangelio de San Juan, que leemos al final de la misa, mundus eum non cognovit, el mundo no lo conoció, el mundo no lo quiso aceptar. Entonces el mundo también es San Juan en su primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 19, dice que el mundo está todo enteramente poseído por el maligno. El mundo está poseído por el demonio, es lo que quiso decir San Juan. El mundo está poseído por el mundo. Entonces, es decir, que ahí donde se hacen las cosas según el mundo, el demonio tiene poder, tiene influencia. ¿Ah? Entonces, ese es el mundo que el demonio le prometió a nuestro Señor en la tentación, en la tercera tentación en el monte, y le dijo, si tú me adoras, yo te daré todo el mundo, y le mostró las naciones, le mostró ese mundo que el demonio posee, porque en la medida que el mundo está inmerso en el pecado, en esa medida el demonio es dueño. Y eso está en la Escritura, no son invenciones. Pero, bueno, el mundo creado por Dios no es algo malo, pero es lo que vino después, que vino el pecado original, vino los otros pecados, las consecuencias de los pecados. Entonces es la gran tentación hoy, porque en el mundo, nunca en la historia el mundo fue tan poderoso, tan atractivo, tan seductor como hoy. Hoy todo está al servicio del mundo, la tecnología,
los hombres de Estado, la economía, la misma iglesia ha sido ocupada por hombres que están al servicio del mundo y que no lo esconden, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que cuando el Papa Benedicto XVI murió, entonces yo vi las noticias de las declaraciones de muchos hombres de Estado y todos repetían lo mismo? Parecía una consigna de la masonería que dijeran eso, porque todos decían lo mismo. Es que este Papa fue un gran teólogo, y ellos que no saben qué cosa es la teología, todos dijeron que él fue un gran teólogo. ¿Por qué? Porque él era un liberal, el Papa Benedicto XVI, que quiso conciliar el mundo con la Iglesia. Él lo dijo. En esa entrevista que hizo la revista Jesús, dijo que el mundo, la cultura liberal era el gran problema del Concilio Vaticano II. Entonces todos lo alabaron por su teología, que no, el Papa que hablaba de conciliar el mundo con la Iglesia. Ese Papa que hizo mucha teología, pero es una teología modernista. Y ¿cómo se llama? El presidente de México, que no sabe nada de teología, él dijo también eso, sí, es que fue un gran teólogo. Entonces, son consignas masónicas que lo hacen pasar por un gran teólogo, porque ese hombre, bueno, en ese tiempo era cardenal, pero seguramente pues lo vemos muy bien que siguió con sus mismas ideas, y que después, ya siendo papa, él hizo volver a editar todas sus obras, todo lo que había escrito anteriormente, y nunca hizo una corrección, y lo publicó así sin ningún comentario diciendo que esto está mal o ya cambié de idea. No, él publicó todos sus escritos anteriores antes de ser papa, y él seguía pensando igual, ¿verdad? Entonces, ¿es un gran teólogo? Sí. ¿Qué teología? Esa es la pregunta. Entonces, Monseñor Tissier de Malheré, un obispo de la Fraternidad, hizo un estudio sobre la teología del Papa Benedicto XVI, y ahí muestra, porque Monseñor Tissier de Malheré, pues sí, conoce su teología, y él explica bien. Hay un trabajo que él hizo, un escrito, y él explica que sí, realmente la teología de Benedicto XVI no es tradicional, como algunos creen, como unos tradicionalistas superficiales dicen que no, es que él hizo el catecismo de la Iglesia Católica. Pues no, el Monseñor Tissier de Malheré muestra muy bien que ese catecismo, pues sí, está contaminado de modernismo, que no es una referencia, que no es tan católico como dice su título. Así que los católicos ignorantes pues no se dan cuenta por qué hay ciertas frases, ciertas palabras que son ambiguas, o que son espíritu modernista. Entonces, pues tengamos pidámosle a Dios que nos libere de ese espíritu, y que también los mismos tradicionalistas que pretenden combatir el liberalismo, pues a veces están contaminados de espíritu liberal. A veces mismos sacerdotes, esa actitud de apertura hacia la Roma modernista de los superiores de la fraternidad, denota que están contaminados de espíritu liberal. Están contaminados. Y porque creen que es posible porque allá en Roma les hacen muchas sonrisas, les abren la puerta y les hacen con sonrisas, creen que ya por eso ya todo está arreglado, que todo es fácil, pero no es verdad. Y ya hemos visto a qué punto llega la fraternidad hoy, de que ya están siendo amigos de Roma. Ya el mismo Monseñor Felé, en una declaración que hizo en España recientemente, decía que para él no es un problema de que llamar a los obispos modernistas,
para que hagan las ordenaciones y los sacramentos en la fraternidad. Cuando Monseñor Lefebvre dijo que los sacramentos de la nueva iglesia son todos dudosos, entonces él está engañando a la gente, porque él en otros momentos dice, no, es que yo soy fiel al espíritu de Monseñor Lefebvre. No es verdad, lo está traicionando, está engañando a la gente. No es verdad que él sea realmente fiel al espíritu de Monseñor Lefebvre. Entonces ya vio que en Roma no le quieren dar obispos y no le van a dar obispos. Lo que quieren es que la fraternidad desaparezca, que él creyó que él iba a convencer a Roma, que él iba a convertir a Roma, y ya ve que no se ha convertido Roma, a pesar de todos los acercamientos, la apertura que él hizo. Ya ve que Roma no se ha convertido, ni se va a convertir. Entonces, en lugar de hacer marcha atrás, en lugar de decir, bueno, esto fue un error, vamos a corregir, entonces ahora está diciendo, no, es que para mí no es un problema el problema de las consagraciones episcopales. Quiere decir que la fraternidad va a tener que depender de los obispos modernistas, y así la van a doblegar, la van a hacer aceptar gradualmente, poco a poco, pues el concilio. Para allá va. Entonces, ¿cómo debemos combatir al mundo? Pues esto nos lo dice también el apóstol San Juan en la primera carta de San Juan, capítulo 5, versículo 4. La victoria qui vincit mundo est fides nostra. La victoria que puede vencer al mundo es nuestra fe. Ese es el remedio al espíritu liberal. Tener una fe auténtica, una fe que no esté deformada, que no esté hecha al estilo liberal, sino que sea una fe estable y que no sea una fe evolutiva como el espíritu modernista, sino una fe que esté basada en conceptos claros de la verdad y de la verdad que es única, exclusiva y es armoniosa, porque la verdad siempre es armoniosa, no puede haber contradicción, y si hay contradicción es porque algo no es verdad. Entonces esa verdad es la que nosotros buscamos y es la que nos descubre la fe, a la cual nos lleva la fe. Esa es la victoria que vence al mundo, como dice San Juan. Queremos vencer al mundo, tenemos que abandonar el espíritu del mundo, el espíritu liberal, para tener un espíritu de fe. Pero hay que precisar que no es la fe modernista, no es la fe liberal, no es la fe relativista, sino la fe cristiana, la fe absoluta que salva. Esa fe es la que nos salvará. Y entonces aquellos que lo han recibido participarán, como dice el Evangelio de San Juan, aquellos que lo recibieron pudieron ser hijos de Dios. Así que tenemos que tener la fe para ser realmente cristianos, católicos, ¿verdad? Y también tengamos una verdadera devoción a la Virgen María, porque incluso ahí el espíritu liberal deforma la devoción a María. Creen que la Virgen María es pacifista. No es cierto, la Virgen María no es pacifista. Ella estuvo presente en las batallas del cristianismo. Ella es la que aplasta la cabeza de la serpiente. Esa es la que vence en todas las herejías. El espíritu de la Virgen María es combativo. Pero los católicos liberales quieren solo una devoción azucarada, una devoción que es puramente sentimental, que bueno, a veces está mezclada con una cierta devoción, puede ser sincera. Yo no digo que todo es malo en estos católicos, pero su devoción está muy debilitada por esa falsa devoción sentimental y liberal, y ven a la Virgen María como una persona débil, como una persona que no es celosa de la gloria de su hijo, y que cuando ofenden a su hijo ella no va a estar contenta.
no va a felicitarlos, no va a bajar la cabeza y olvidarlo. No, la Virgen es enemiga de la serpiente y ella aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces, que ella nos libere de ese espíritu liberal que se mete por todos lados y que nos libere de esa falsa caridad, ese falso concepto de la caridad que ha debilitado tanto al cristianismo, y que es muy necesario que tengamos, leamos para conocer lo que es un espíritu contrarrevolucionario, porque el espíritu contrarrevolucionario es opuesto al espíritu liberal, ¿verdad? Por eso cuando el Papa Pío XII pensó a momento dado en la posibilidad de hacer un concilio, él dijo que si se hacía un concilio debería ser contrarrevolucionario, y eso le falta mucho a muchos católicos, una cultura contrarrevolucionaria, es decir, que hay que no estar solo por el bien, hay que estar contra el mal y conocer el mal, conocer las astucias del demonio y de los que lo sirven. Es muy importante que tengamos esa cultura de la cultura contrarrevolucionaria, y para tenerla hay que leer. Hay muchos libros de contrarrevolución, pero los católicos hoy se conforman con ser buenos, y ese es espíritu liberal. Solo quieren ser buenos, no quieren desagradar, no quieren pelear, no quieren combatir, y porque temen que van a faltar a la caridad, y es una mentalidad débil, es una mentalidad de compromiso, y esa es la base de la crisis de la Iglesia, la falta de interés no solo de los católicos, sino también del clero, que se ha vuelto liberal, que ha aceptado esa cultura liberal, sentimental, romántica, que nos viene del siglo XIX, esa mentalidad romántica que afectó también al clero mexicano, y que por eso mismo se dieron delante de la persecución y que traicionaron desgraciadamente a los cristeros por su debilidad, a falta de interés. Entonces vamos a pedirle a la Virgen María que nos dé ese celo por su Hijo. La Virgen es buena, es caritativa, claro que sí, pero el hecho de ser buenos excluye el mal, y por el hecho que somos buenos odiamos el mal. Entonces hay que odiar el mal, hay que combatirlo. Ese es el espíritu de la Virgen María. No es un espíritu sentimental, y vamos a pedirle a su corazón inmaculado que nos dé la comprensión de lo que es la voluntad de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, y que hagamos bien nuestros deberes, no solo haciendo el bien, sino también desenraizando el mal de nuestra vida, alrededor de nosotros, en nuestras familias, para que seamos realmente hijos suyos, de la Virgen que aplastó la cabeza de la serpiente. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.